Estimados hermanos y amigos, en esta ocasión me dirijo a cada uno de ustedes para compartir una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar el texto de Génesis capítulo 6, versículo 9. Voy a dar lectura en dos versiones: Reina Valera 1960 y Nueva Traducción Viviente. La primera versión, Reina Valera, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Nueva Traducción Viviente dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y andaba en íntima comunión con Dios. Esta reflexión lo he titulado Justicia solitaria en generación corrupta. Justicia solitaria en generación corrupta. Así que, estimados hermanos y amigos, antes de adentrarnos al texto, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido este texto a tu fe? Si tú miras a tu alrededor y parece que nadie más toma en serio la santidad de Dios, tus compañeros de trabajo viven como si Él no existiera, tus vecinos incluso persiguen placeres vacíos con desesperación. Incluso algunos que profesan ser cristianos parecen más enamorados del mundo que de Cristo. En medio de una generación que ha dado la espalda a Dios, al Dios vivo, si te preguntas, ¿soy el único? Debo decirte que Noé conoció esa soledad absoluta. En un mundo donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo dice Génesis 6:5. Dios vio a un hombre, solo uno, y delante de los ojos del Dios Santo, ese hombre halló gracia. La estructura hebrea de este versículo nos ayuda a entender, porque nos muestra una violencia espiritual que había en ese tiempo. No es mencionado 5 veces en un solo versículo, creando un énfasis que no puede ignorarse. Dios graba este nombre en el canon sagrado como quien marca a fuego una señal indeleble. La palabra justo del hebreo tzadik no describe a alguien moralmente perfecto en sí mismo, sino a alguien que ha sido declarado justo delante del tribunal de Dios. Es un término forense, legal, que anticipa la doctrina de la justificación. Noé estaba en correcta relación con Dios, no por mérito propio, sino porque halló gracia, dice Génesis 6:8. Y la gracia precede, siempre precede. Y veamos la palabra perfecto. El hebreo tamim significa íntegro, completo, sin división de corazón. No es perfección sin pecado. Eso solo pertenece a Cristo, sino habla de integridad total, de lealtad, un corazón no dividido entre Dios y el mundo, un alma que no negocia con el pecado reinante a su alrededor. Pero la frase que debemos hacernos ahora y debe hacernos temblar es: con Dios caminó Noé. Ese pequeño término "con" es la misma preposición usada para la intimidad más profunda. Noé no solo conoció acerca de Dios, sino que vivía con Dios cada día, cada decisión, cada paso que daba, en presencia consciente del Santo de Israel. Y esta es la misma expresión usada para Enoc, quien caminó con Dios hasta que simplemente dejó de estar aquí, en Génesis 5:24. Hermanos, amigos, veamos la santidad de Dios y la corrupción total del hombre. Pero antes de admirar a Noé, debemos confrontar lo que este texto expone con crueldad: la corrupción total de la humanidad y la santidad aterradora de Dios. El contexto inmediato es devastador y nos dice: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, del corazón,
de ellos, dice, era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. De continuo solamente el mal. No había bondad residual, no había búsqueda genuina de Dios, no había un solo corazón que suspirara por santidad, excepto el de Noé. Y aún Noé no era justo por naturaleza propia, sino por gracia soberana. La humanidad entera merecía destrucción. La paciencia de Dios había llegado a su límite. El diluvio no fue una crueldad divina, fue justicia perfecta respondiendo a la rebelión total que había en el corazón de aquellos hombres. ¿Comprendes, hermano, amigo, la santidad de Dios expuesta aquí? Él no puede coexistir con el pecado. Su naturaleza misma rechaza la corrupción como la luz rechaza las tinieblas. Quien escucha sobre esta santidad y no tiembla, no ha escuchado correctamente. Dios no es el abuelo indulgente de la teología barata moderna. Dios es fuego consumidor, es juez justo y su paciencia tiene límites. La teología bíblica reformada nos habla de Cristo, un hombre y varón recto, perfecto en la tierra. Y aquí vemos, hermanos, amigos, que necesitamos a Cristo. Y cuando vemos el texto, vemos un tipo glorioso de Cristo que debe romper nuestros corazones. Como Noé fue el único justo en su generación corrupta, Cristo es el único verdaderamente justo en toda la historia humana. Como la justicia de Noé salvó a su familia del juicio que destruyó al mundo de ese tiempo, la justicia divina, la justicia de Cristo, salva a su pueblo, a sus elegidos del juicio eterno que consumirá a los impíos. Pero la diferencia es esta: Noé fue hecho justo por gracia. Cristo es la justicia misma de Dios, manifestada en carne. Noé caminó con Dios. Cristo es Dios caminando entre nosotros. Noé construyó un arca que salvó 8 personas y Cristo construyó una salvación eterna que salva a innumerables multitudes de todas las naciones a lo largo de los tiempos. Así que la santidad de Dios exige muerte. Su justicia exige satisfacción perfecta. Y Noé no podía proveerla, solo podía recibirla por fe. Pero Cristo la cumplió. Él cargó el castigo que tú y yo merecíamos. Él bebió la copa de ira que tú y yo debíamos consumir. Él satisfizo las demandas infinitas de la santidad divina y ahora imputa su justicia a todo aquel que cree. Cristo no es primero nuestro ejemplo, es nuestro sustituto. No morimos con Él para imitarlo, sino porque sin su muerte en nuestro lugar, moriríamos eternamente bajo la ira de Dios. Entonces, la justicia que Dios vio en Noé era sombra. La justicia que Dios ve en nosotros cuando estamos en Cristo es la sustancia misma, la perfecta obediencia del Hijo encarnado acreditada a nuestra cuenta. Imagina una sola vela encendida en un estadio completamente oscuro. Aunque pequeña, esa luz es invisible desde cualquier rincón. Así era Noé en su tiempo, como una luz solitaria en oscuridad total. Pero esa única vela no se encendió a sí misma. Dios la encendió con su gracia. Esa gracia soberana. Y aunque el viento de la maldad rugía a su alrededor tratando de apagarla, 120 años predicó Noé, 120 años de burla, de rechazo y oposición. Sin embargo, la mano omnipotente de Dios la protegió hasta que su propósito se cumplió. Ahora, hermanos, amigos, debemos permitir que esta palabra nos juzgue hoy, no para informarnos, sino para transformarnos. Por eso te pregunto, ¿estás caminando con Dios o simplemente asistes a servicios religiosos? No es lo mismo.
Noé vivía en la presencia, consciente de Dios, que Dios es santo, y delante de él caminaba cada día. Por eso te pregunto, ¿consultas a Dios antes de tomar decisiones o solo oras cuando ya has decidido y buscas su bendición? ¿Le hablas durante el día o tu vida espiritual consiste en 15 minutos apurados en la mañana? Examina tu corazón sin misericordia. ¿Eres perfecto en el sentido bíblico, íntegro, sin división de lealtad? ¿O vives, como a veces se escucha decir, con un pie en el reino y otro en el mundo? ¿Mides tu santidad por el estándar de tu generación corrupta o por el estándar de la santidad de Dios revelada en su palabra? Te pregunto, ¿en qué área específica de tu vida estás comprometiendo porque todos los demás lo hacen? Esa serie que ves, ¿por qué lo ves? ¿Porque no es tan mala? ¿Esos chistes que celebras y de los cuales te ríes? ¿Esa ambición desmedida que justifica como provisión familiar? ¿Ese materialismo que disfrazas de bendición? Noé fue irrenunciable en su generación, porque él no negoció con el pecado reinante. Él caminó con Dios cuando hacerlo en su momento significaba estar absolutamente solo. Pero escucha esto con claridad, mi amado oyente. No puedes producir esa justicia por esfuerzo propio. No puedes fabricar esa integridad con disciplina humana. No puedes caminar con Dios en tus propias fuerzas. El Espíritu Santo debe regenerarte. Debes convencerte de pecado. Debe darte fe como don soberano. Debes sostenerte en santidad cada día. Si hoy el Espíritu te está confrontando con tu pecado, no endurezcas tu corazón. Él está haciendo su obra de gracia en ti. Clama a Dios. Señor, soy parte de esta generación corrupta. Mi corazón es de continuo solamente el mal. No puedo hacerme justo, no puedo caminar contigo en mis fuerzas. Hazme como Noé, no por mi mérito, sino por tu gracia soberana. Dame la justicia de Cristo, dame un corazón íntegro, dame comunión verdadera contigo. Y si has sido alcanzado por esta gracia, mi amado oyente, no te enorgullezcas de tu espiritualidad. ¿Sabes? Noé no se glorió en su justicia, él halló gracia. Cada día que caminas con Dios es porque Él te sostiene, no porque tú eres fuerte. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo a la iglesia en 1 Corintios 10:12. Entonces, depende del Espíritu cada momento. Camina con temor, camina con temblor y glorifica la gracia que te hizo diferente de tu generación. Comprende, hermano, amigo, que la obra soberana del Espíritu Santo regenera y hace justo a un pecador. Exclusivamente es obra soberana del Espíritu Santo. Es quien da convicción de pecado y te hace llorar por tu corrupción. Eso es obra del Espíritu Santo. La fe que te une a Cristo es don del Espíritu. La perseverancia que te mantendrá caminando con Dios hasta el fin es igualmente obra del Espíritu. No te exhorto a que te actives y decidas por Cristo. Más bien, el día de hoy te digo que Dios te está hablando por medio de su palabra, y si el Espíritu Santo está obrando en ti, Él es el que te está llamando. Aquí no hay decisión. Si hoy Él te ha traído bajo esta palabra, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. No endurezcas tu corazón, dice la Escritura. Por eso, si el Espíritu Santo ya obró en ti, ríndete a esa gracia soberana que te busca. Si Dios escribiera sobre tu vida como escribió sobre Noé, ¿qué diría de ti? ¿Caminó con Dios o conocería acerca de Dios, pero vivía para sí mismo? ¿En qué área específica de tu vida estás comprometiendo tu santidad? ¿Porque todos los demás lo hacen? ¿Qué paso concreto de arrepentimiento darás hoy, estimado hermano? No para ganar favor con Dios, sino porque Cristo ya te ha justificado. ¿Estás descansando en tu propia espiritualidad o en la gracia soberana de Dios que te sostiene cada día? ¿Cómo cambiará tu vida si comprendes que cada paso que das con Dios
es porque Él te capacita, no porque tú eres fuerte, como ya lo hemos mencionado. Si esta palabra ha tocado tu corazón, ora y dile a Dios: Padre Santo, tememos delante de tu presencia. Somos parte de una generación corrupta que merece tu juicio. Confieso que mido mi santidad por el estándar del mundo y no por tu palabra. Perdóname por mi familiaridad irreverente contigo. Perdóname por negociar con el pecado mientras profeso conocerte. Gracias por la gracia soberana que hizo justo a Noé en medio de la corrupción total, y esa misma gracia me ha dado en Cristo. Gracias porque Cristo cumplió el estándar que yo no podía cumplir. Gracias porque Cristo cargó el castigo que yo merecía. Gracias porque Cristo me imputa su justicia perfecta. Obra por tu Espíritu Santo en mí. Hazme íntegro, sin división de corazón. Enséñame a caminar contigo cada día, paso a paso, en íntima comunión, consciente, que mi vida sea luz que glorifique tu nombre en esta generación oscura, no por mi fuerza, sino por tu poder. Sosténme hasta el fin, por Cristo, mi única justicia, te lo pido. Amén, amén. A Él sea toda la gloria, honra, por todos los siglos. Hermanos y amigos, si esta palabra tocó tu corazón como espada del Espíritu, compártela con otros que necesitan ser confrontados por la santidad de Dios y su suficiencia. Dale me gusta para que más personas sean alcanzadas por esta verdad. Regresa mañana para el siguiente devocional o reflexión que expondrá fielmente la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y nos vemos en la próxima reflexión. Hasta entonces.